Feliz día, hoy reunidos en esta octava de Pascua para seguir compartiendo la palabra de Dios en este martes. Vamos a compartir esta buena noticia. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés dijo Pedro a los judíos: sepa a todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras le llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntense y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar aún que estén lejos. Con esta y otras muchas razones los instaba y exhortaba diciéndole: póngase a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se le agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. En el Señor está nuestra esperanza, aleluya. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. En el Señor está nuestra esperanza. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Lo salva de la muerte y en época de hambre le da vida. En el Señor está nuestra esperanza. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. En el Señor está nuestra esperanza. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué está llorando, mujer? Ella le contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces le dijo: mujer, ¿por qué está llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime, ¿dónde lo has puesto? Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: suba mi Padre y su Padre, suba mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirle que había visto al Señor y para darle su mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día nos dice que María se quedó en la tumba vacía y estaba llorando, estaba triste, estaba llorando. Y cuando una persona llora, pues casi siempre inclina su mirada hacia el piso o hacia el cielo, pero una persona cuando llora casi nunca ve a los ojos a la otra persona, siempre agacha su mirada, siempre esconde su mirada. Y María Magdalena estaba llorando, estaba triste, desconsolada. ¿Qué tanto sentimiento no pasaría en ese momento por su mente? Tantas ideas de tristezas, de melancolía. ¿Qué no pensaría María? Aquel que ella había puesto su confianza, ella solamente no, sino muchos, murió. ¿Qué va a hacer ahora de nuestra vida? ¿Qué tantas ideas tendría María Magdalena en ese momento
lloraba, y nos dice que se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, y no se impactó, no se admiró, porque posiblemente con las lágrimas ni cuenta, se dio cuenta de que eran ángeles que estaban allí. De repente fue después que se le pasó todo esto, que ella comenzó a reaccionar y se dio cuenta que los que estaban ahí en ese lugar eran dos ángeles, pero en ese momento posiblemente casi ni lo vio, lo escuchó, tenía dolor, y cuando una persona está llorando, cuando una persona está internamente removida de tanto dolor, a veces no escucha. Por eso nos dice que en esos estados nunca se debe tomar una decisión, porque posiblemente la vamos a tomar siempre mal. Y no se sintió admirada por los dos ángeles. Como le dije, posiblemente no lo reconoció, escuchó la voz, pero hasta ahí. Y luego nos dice que estaba esa mujer, María Magdalena, ahí en la tumba, y miró hacia atrás y vio a Jesús, pero que tampoco lo reconoció. ¿Y por qué no lo reconoció? Porque posiblemente vio la silueta del hombre, pero no se paró en su cara, tampoco estaba pendiente de su voz, porque cuando uno está así, cuando uno deja que la tristeza vaya poco a poco apoderándose de nuestro corazón, cuando nosotros dejamos que la dificultad de la vida se vaya apoderando de nuestra existencia, esa persona se vuelve triste por excelencia, esa persona se vuelve sola por excelencia, esa persona comienza a retirarse, esa persona a veces no escucha consejos, esa persona a veces no entiende, no conoce, no reconoce, porque el mismo dolor, la misma tristeza, la desolación hace de que se vaya alejando él o ella misma, se aloje y se vaya alejando, se vaya arrinconando con ese dolor, y a veces, como le dije, no reconoce, no escucha. Y así estaba en ese momento María, vio a un hombre, pero no le miró la cara, no lo reconoció, estaba hundida en su dolor. Y aquel hombre le dice: mujer, ¿por qué está llorando? ¿A quién busca? Y ella pensó que era el jardinero, sí, y pensó que el jardinero se lo había llevado. Entonces, son pensamientos que no tienen lógica, porque cómo ese jardinero va a abrir, va a mover esa piedra, cómo ese jardinero va a sacar un muerto, ¿sí? Y como le dije en el día de ayer, el que tocaba un muerto comenzaba a ser impuro, entonces no tenía lógica ni en lo que preguntaba, porque cuando una persona se deja llevar por el dolor, por la tristeza, por todos esos pensamientos, pues llega el momento que hace preguntas que no tienen ni lógica, llega el momento que necesita ayuda, hasta tiene que ir para psiquiatras, tomar pastillas para que lo calme o la calme, porque se están alejando de lo demás, se están quedando solos en medio de su dolor. Y María pues dijo algo que no tenía lógica: si él es el jardinero, ¿a dónde lo llevaste? ¿A dónde lo ha puesto? Y yo voy. Y Jesús le dijo: María. Y es ahí cuando ella reconoció a Jesús y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Ahí reconoció a Jesús. En ese momento, cuando ella reconoció a Jesús, es ahí cuando María sale de todo lo que estaba padeciendo en su corazón. María deja las lágrimas, deja de llorar. María saca en su corazón toda la tristeza que le había acompañado hasta ese momento desde la muerte de Jesús. María comienza a ser otra persona, una persona alegre, una persona rejuvenecida espiritualmente. Ha dejado el dolor, la tristeza, la lágrima, las angustias. Y Jesús le dice: suba mi Padre y su Padre a mi Dios y su Dios. Y le dijo a María Magdalena, habló con ella, y María Magdalena le fue a decir a los discípulos lo que ella había visto, lo que había escuchado, y había salido de esa lágrima, de ese dolor, de esa angustia,
pues también el Señor nos quiere ayudar. El Señor no quiere que ustedes y yo nos hundamos en nuestra vida, en un dolor, en una angustia, en unas lágrimas, en una tristeza. El Señor no quiere que ustedes y yo vivamos así, porque cuando vivimos así, pues tenga la seguridad que vamos a vivir una tristeza que nos puede llevar, como le dije anteriormente, hasta visitar psiquiatras, tomar pastillas, porque cuando nosotros nos vamos hundiendo en esa tristeza, también nos alejamos de Dios, nos olvidamos de Dios, y como nos alejamos de Dios y nos olvidamos de Dios, qué buena noticia, pues es ahí que nuestro corazón comienza a tener esa actitud y nuestra vida comienza a tener esa respuesta de dolor, y a veces por infinidad de cosas que nos puede pasar en la vida, cosas que nos puede hacer los seres queridos, muerte de personas muy queridas, dificultades, problemas económicos, etcétera, etcétera, que nos puede llevar a nosotros ahí a hundirnos en una angustia. Pero si nosotros escuchamos a Jesús que nos llama, María escuchó a Jesús cuando le dijo María, y ella le dijo Rabuní, maestro. A partir de ese momento cambió totalmente la vida para María Magdalena, y también si nosotros escuchamos a Jesús que nos llama por nuestro nombre, sí, Iván, María, Miguel, Pedro, Tomás, Ana, Efigenia, Yané, nos llama por nuestro nombre y nosotros le respondemos, tenga la seguridad que si tenemos dificultades, problemas y que lo vamos a tener por el camino, nunca vamos a caer en esas depresiones, porque sabemos nosotros quién es el que sostiene nuestra vida la sostiene el Todopoderoso, aquel que nos dice no tenga miedo, la sostiene Jesús, pero tenemos nosotros que dejarnos llevar por Jesús. María escuchó cuando Jesús la llamó y se dejó de ahí para adelante, se dejó llevar por Jesús. Jesús nos llama a cada uno de nosotros, nos tenemos que dejar llevar por Jesús. Y ahí está la palabra, dejémonos llevar por la palabra, que dejarnos llevar por la palabra de Dios es dejarnos llevar por nuestro Dios, es dejarnos llevar por Jesús, que Él nos quiere llevar. Y Él nos dice, si su carga es pesada, entrégueme a mí todas sus cargas y le hago su carga llevadera, le hago su carga liviana. Pues hermanos, vamos a terminar esta reflexión. ¿Cómo vivimos nuestra vida? Nos dejamos llevar por el dolor, por la tristeza, por la angustia. Eso quiere decir que nos estamos alejando de Jesús. Pero si escuchamos a Jesús que nos llama, tenga la seguridad que vamos a salir siempre airosos de todo lo que podamos vivir en la vida. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.